Muy buen día, mi nombre es Jonathan Fernández, residente de tercer año de oftalmología en la Clínica de Ojos Reyes Jovelina en la ciudad de Córdoba, Argentina. De antemano quiero dar un especial saludo a los doctores Tiziano Jovelina y Andrés Jovelina, quienes han organizado este evento en su tercera presentación y nos han dado la oportunidad a los residentes de participar en este evento. Así que para dar inicio al tema que decidí presentar hoy, lo titulé Lo nuevo en las membranas epirretinales. Los objetivos de esta charla es conocer la definición de las membranas epirretinales, su fisiopatología, los estudios y algo de la nueva clasificación que se ha expuesto. En cuanto a la definición, básicamente es la proliferación de membranas fibrocelulares en la superficie interna macular. Esa es la definición general de lo que es una membrana epimacular o epirretinal. Si hablamos algo de epidemiología, fue descrita inicialmente por Ivanov en 1865, afecta más o menos a 30 millones de personas. Su prevalencia puede ir del 6 al 11.8% de la población general y a mayor edad aumenta hasta llegar a un 15.1%. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que se asocia a dislipidemias al tabaco, no hay realmente una diferencia entre sexos, y las razas a veces se presentan más en caucásicos que en otros tipos de razas. Otros factores de riesgo son el trauma ocular, la cirugía vitreoretinal y la diabetes. En cuanto a las características clínicas, puede ir desde una entidad que puede ser asintomática, producir algo de miodesopsias, fotopsias, diplopía y disminución de la agudeza visual. El promedio de agudeza visual puede ir de 20-30 a 20-70, y en menos del 5% de los pacientes puede alcanzar una agudeza visual menor a 20-200. El 30% puede llegar a ser bilaterales. En cuanto a la fisiopatología, es un proceso complejo y requiere bastante estudio. Todavía no está muy claro en cuanto a la fisiopatología de los eventos que la producen, pero hay dos teorías básicamente. Pueden ser idiopáticas o pueden ser secundarias. En cuanto a la idiopática, se habla del fenómeno de vitroesquisis, que es cuando se produce un desprendimiento parcial del vitrio y genera algunas zonas que lo que hacen es ayudar a la proliferación celular a ese nivel. Por eso se dice que hasta en un 80-95% de las membranas epimaculares o epirretinales siempre hay desprendimiento de vitrio posterior. Y se asocia a una proliferación glial, y eso quiere decir que en algunos casos, o una de las teorías es que al desprenderse el vitrio se producen unos microporos a nivel de la retina, lo cual produce proliferación de diferentes células que van hacia la parte más interna, hacia las capas más internas de la retina, localizándose a nivel de la membrana limitante interna, y esto produciendo la membrana epirretinal. En cuanto a las causas secundarias, como vimos en los factores de riesgo, tenemos el traumatismo, las cirugías epirretinales y ese tipo de entidades. También alteraciones vasculares, etc. Bueno, esto es importante porque en cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay células astrogliales que producen proliferación. En cuanto a la zona elipsoide, por lo que vemos en esta región acá central, es de la que antes era llamada los segmentos ISOS, segmentos externos e internos de los fotorreceptores. Es ahí donde también hay proliferación, lo cual conlleva a un deterioro o a una alteración anatómica que es más marcada. Y también se encuentra que hay disfunción de las células bipolares y las células de Müller en cuanto a los cambios celulares que se producen en la formación de las membranas epimaculares. En cuanto al diagnóstico, básicamente el diagnóstico es clínico y el gol estándar se dice que es el OCT. En cuanto a el concepto o la definición por OCT, se dice que es una imagen única lineal irregular hiperreflectiva sobre la membrana limitante interna que se asocia a un arrugamiento retinal y con la presencia de espacios hiporreflectivos. En cuanto a la clasificación, esta fue la primera clasificación que se describió por gas. Se dice que habían 3 grados: el grado 0, que es una membrana transparente sin distorsión retinal; el grado 1, que es la maculopatía, que llamamos maculopatía en celofán, que la podemos ver cuando examinamos a los pacientes directo al fondo de ojo, en donde vemos el reflejo en el celofán; y el 2, que ya se considera las membranas epirretinales más densas,
ya cuando hay marcada alteración y disfunción visual y alteración de la anatomía de la retina. El problema con esta clasificación es que no, no ofrecía, digamos, no ofrecía no, era no se podía reproducir en todos los pacientes, porque eran de características más clínicas y de características, digamos, subjetivas de cada examinador. Aquí vemos una imagen de cómo es una membrana epimacular epirretinal grado 0 en un paciente de 38 años. Ahí sí podemos apreciar, digamos, el reflejo en celofán que se produce. Este es el grado 0, el grado 1, un paciente de 54 años ya cuando tiene ciertos síntomas. Y en el caso del grado 2, es un paciente de 68 años que tiene ya metamorfosis. Ahí podemos ver la marcada atracción del tejido retinal y digamos que se puede apreciar el grosor de la membrana epirretinal como tal. Bueno, pero ¿qué es lo nuevo? Para hablar de lo nuevo en cuanto a las membranas retinales, voy a citar estos dos artículos, uno de 2016, publicado en el American Journal of Ophthalmology, en donde el grupo de Boveto lo que hizo fue publicó este estudio acerca de un concepto que ellos tienen sobre tejido ectópico interno a nivel de la retina o membranas ectópicas internas foveales, que digamos para su traducción. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue, hicieron un estudio multicéntrico y lo que hicieron fue que tomaron pacientes diagnosticados con membrana epirretinal, los sometieron, les realizaron OCT y angio-OCT, y en cuanto a la conclusión, lo que llegaron a la conclusión fue que estos tejidos ectópicos, estas capas ectópicas a nivel foveal, se relacionan con pérdida de la visión y es un elemento esencial, digamos, cuando queremos evaluar o dar una clasificación por OCT y que influye en el pronóstico visual de los pacientes directamente. Entonces, esta es la clasificación que ellos hicieron. Acá, entonces, como se describe, en el estadio 1 vemos una membrana epirretinal que vemos el arrugamiento en esta zona, el arrugamiento parafoveal, pero se pueden ver todas las capas de la retina con sus límites sin una franca distorsión. Aquí en el estadio 2 lo que ya vemos es una pérdida de la depresión foveal, pero todavía se siguen viendo las capas de la retina. Y en el estadio 3 lo que vemos es que hay ausencia de la depresión foveal y ya se empieza a ver lo que ellos llaman el tejido ectópico, las capas o las membranas ectópicas lineares internas, en donde ya empieza a haber distorsión, el paciente ya se vuelve más sintomático en esta etapa. Y un estadio 4 en el cual hay distorsión total de la arquitectura foveal. Aquí esta es otra imagen en la cual podemos ver lo que hablábamos. Entonces la presencia todavía del pit foveal o de la fobia. Aquí ya hay ausencia en el estadio 2 de la fobia, pero las capas retinales también están bien definidas. En el estadio 4 hay ausencia de la fobia, con las capas retinales también definidas, pero ya empiezan a haber tejido ectópico foveal a este nivel. Y en el estadio 4 hay total ausencia de la fobia, las capas retinales están totalmente alteradas y hay bastante tejido ectópico interno. Estas son las imágenes, estas fueron tomadas de este artículo que cito, en donde se le hace angio-OCT a los pacientes y acá podemos ver la progresión respecto a cada uno de los estadios y cómo hay una proliferación vascular, una alteración de la vasculatura a este nivel, al nivel foveal. Bueno, entonces, ¿para qué sirvió este estudio? Entonces, este estudio nos dijo básicamente nuevos conceptos. Entonces, en el OCT, o sea, sobre las membranas epirretinales, que las define básicamente como una imagen lineal irregular hiperreflectiva asociada a un arrugamiento con presencia de espacios hiporreflectivos que ya lo había mencionado. Los tejidos ectópicos foveales lineares, que son una banda continua, pueden ser hiperreflectivas que se extienden desde la membrana limitante, desde la membrana nuclear interna,
y la plexiforme interna hasta la región foveal. Y otro dato importante, y es un signo que se conoce como el signo de la bola de nieve, que se produce donde les mencionaba en la zona elipsoide, que esta región donde están los segmentos externos e externos de los conos y de los fotorreceptores, en donde hay disfunción de este segmento y se ve como una zona hiperreflectiva difusa. Bueno, esto es algo de lo que ya mencionamos acerca de los 3 estadios que da el sistema Govetto. Y ellos también hicieron, publicaron este otro artículo relacionando la intervención quirúrgica con esta clasificación. Entonces, el objetivo básicamente era ver o conocer el impacto o el pronóstico de los pacientes que eran sometidos a vitrectomía más peeling de membrana limitante interna, según el estadio en que se intervenía. Entonces, se dieron cuenta que los pacientes que tenían tejido retinal ectópico tenían peor pronóstico que los pacientes que estarían en los estadios 1, 2 y 3, sobre todo el estadio 1 y el estadio 2. ¿Eso sirve para qué? Para poder indicar el manejo quirúrgico de las membranas epirretinales de un modo más temprano, para obtener mejores resultados anatómicos. Esta es una imagen tomada de este artículo. Acá podemos ver el estado basal de un paciente con una membrana epirretinal estadio 2. Y aquí vemos al mes de seguimiento después del peeling y a los 12 meses cómo vemos la recuperación anatómica y funcional con una agudeza visual mencionada acá, 20-20. Esta flecha blanca es lo que se conoce, que acá está como el signo de la bola de algodón, que nos habla sobre una disrupción de la zona elipsoide y una alteración de los segmentos externos e internos de los conos y los bastones. Acá tenemos otro paciente que intervino en el estadio 3 con una agudeza visual de 20-40 y a los 12 meses una recuperación, digamos, de la parte anatómica y funcional también. Bueno, esta es otra imagen de otros pacientes en los cuales se les hizo el seguimiento. Esta imagen básicamente es más acerca de la progresión de los pacientes, de cómo progresan si no se interviene. Entonces el paciente con una membrana epirretinal, estadio 1, si no tiene ningún tipo de intervención, va a llegar a un estadio 4, a un estadio 3, básicamente al cabo de 2-3 años. Entonces, ¿por qué sirvieron estos estudios? ¿En qué nos ayudan? En básicamente identificar los biomarcadores de pronóstico posoperatorio. También concluimos que el grosor de las capas internas foveales ectópicas tiene una correlación directa negativa con la agudeza visual posoperatoria, pero el grosor de estas en el posoperatorio no tiene efecto en la agudeza visual, en la mejor agudeza visual corregida. Esto quiere decir que tiene un impacto directo los cambios. Entre más tejido ectópico haya, va a haber peor pronóstico visual. Y se puede tener en cuenta que el tejido ectópico lineal foveal es un factor de pronóstico negativo en los posoperatorios. En conclusión de esta charla, las membranas epirretinales son una enfermedad adquirida común. Hasta el 30%, como dijimos, pueden ser bilaterales. La fisiopatología es un proceso complejo que requiere muchos estudios aún para esclarecer cómo es todo el proceso de migración celular. La piedra angular del diagnóstico es el OCT. La clasificación propuesta por Govetto y colaboradores lo que hacen es que nos permite nos ofrece una correlación imagenológica, aplicarla al momento para diagnosticar y para dar una indicación quirúrgica individualizada en cada caso, pero se requieren más estudios experimentales para ampliar el conocimiento al respecto. Esta fue la bibliografía que yo empleé para hacer esta charla y muchas gracias nuevamente a la clínica de Jorge Llobelina y a los doctores nuevamente por la oportunidad de participar en este evento académico.